Israel y el Irán están en guerra, y el mundo entero está sintiendo una tensión tan fuerte como hace mucho tiempo no se veía. Misiles, amenazas nucleares y alianzas que involucran países como Rusia y Corea del Norte han hecho que todo parezca muy aterrador, llevando a muchas personas a preguntarse a dónde nos llevará esto. Pero, ¿y si te dijera que esta batalla no comenzó hoy y que la propia Biblia no solo habla del Irán, sino que también revela una profecía antigua que describe exactamente lo que estamos viendo ahora? ¿Y por qué será entonces que nadie está hablando de esto? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy te mostraré, de una manera muy simple, qué hará Dios con ese pueblo, y te quedarás impresionado. Pero antes de empezar, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones, porque quiero orar por ti, por tu familia, y también ayudarte a crecer espiritualmente todos los días. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos allá. Hermanos, todo comienza después del diluvio. La Biblia cuenta que Noé y su familia fueron los únicos supervivientes y que sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafé, dieron origen a todas las naciones del planeta. Y es en el libro de Génesis, capítulo 10, donde comienza la historia de lo que más tarde se convertiría en el poderoso imperio persa. En este capítulo, vemos cómo cada hijo dio origen a diferentes pueblos y territorios antiguos, y 2 nombres son muy importantes para entender el origen del Irán: Madai y Elam. Madai era hijo de Jafé. Los descendientes de Madai, conocidos como los medos, habitaron las montañas al norte de la antigua Mesopotamia, en una área que hoy forma parte del norte del Irán. Este era un pueblo muy fuerte, independiente y preparado para la batalla. El terreno montañoso y difícil forjó hombres experimentados y valientes. Por otro lado, Elam era hijo de Cam. Los descendientes de Elam vivieron más al sur, cerca del Golfo Pérsico, en una región muy fértil que luego formaría parte del actual Irán. La Biblia deja claro que Elam no era una nación insignificante. En Génesis 14, en los versículos del 1 al 16, Elam aparece como una potencia militar, aliado a otros reyes del Oriente, en una batalla contra Canaán. Uno de esos reyes de Elam, llamado Kedorlaomer, invadió ciudades e incluso llevó a Lo, sobrino de Abraham, como prisionero. Pero Dios intervino y Abraham, con solo 318 siervos entrenados, derrotó a los 4 reyes invasores, rescató a Lo y liberó a todos los cautivos. El mensaje era claro y poderoso. Ningún ejército del Oriente, ni siquiera Elam, podría derrotar o destruir a quienes tienen el favor y la protección de Dios. Y aún así, el pueblo de Elam y el de Madai continuaron creciendo y ganando mucho protagonismo. Fue de la unión de una descendiente de Sem y otra de Jafé que muchos siglos después nació el imperio que cambiaría para siempre el destino de Israel, el imperio persa. Con el tiempo, estos descendientes dejaron de estar aislados como simples tribus o clanes. Se organizaron, formaron reyes y finalmente dieron origen a una potencia unificada, el imperio medo-persa. Y aquí es donde comienza a suceder algo impresionante en el plan de Dios. Aunque estos pueblos eran paganos y no conocían al Señor, formaban parte del plan divino. Los profetas Isaías y Jeremías no solo mencionaron a Elam y a Persia, sino que también revelaron profecías específicas e impactantes sobre el papel que tendrían en la historia de Israel. En Isaías, capítulos 13 y 21, y en Jeremías, capítulo 49, Dios deja claro que usaría a los medos y a los elamitas para castigar a Babilonia, aquel imperio que destruyó Jerusalén y el templo, y llevó al pueblo de Israel al exilio. Babilonia,
conocida como la capital del paganismo y la idolatría, no quedaría sin recibir el juicio de Dios. Pero lo más impresionante se encuentra en Isaías, capítulos 44 y 45. En estos capítulos, Dios habla directamente de un rey persa llamado Ciro, un hombre que aún no había nacido, y lo llama mi ungido. Anuncia que Ciro sería usado por Dios para liberar a Israel y permitir que el pueblo volviera a su tierra. Mira solo lo que está escrito en esa profecía. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomo por su mano derecha para sujetar las naciones ante él. Yo iré delante de ti y enderezaré los caminos tortuosos. Hermanos, aproximadamente 150 años después, esta profecía se cumple de manera exacta. Ciro, el rey de Persia, derrota a Babilonia sin necesidad de una batalla directa. Los soldados persas desvían el curso del río Éufrates y entran por los portones de la ciudad, que misteriosamente habían sido dejados abiertos. El rey Belsasar es asesinado esa misma noche, y así se cumple la profecía. Babilonia cae y Persia pasa a gobernar el mundo. Y el rey Ciro no se detiene ahí. Él, siendo un rey pagano, autoriza el regreso del pueblo judío a Jerusalén y ordena la reconstrucción del templo, financiando toda la obra con recursos del propio imperio persa. Así, la misma Persia que antes parecía una amenaza para Israel, terminó convirtiéndose en un refugio, ayuda e instrumento de restauración para el pueblo de Dios. Durante el exilio en Babilonia, un joven hebreo llamado Daniel recibió de Dios el don de interpretar sueños y visiones. Y a través de él, el Señor reveló detalles impresionantes sobre el futuro de los reinos de la tierra, incluyendo el surgimiento, la gloria y la caída del imperio persa. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo cierta noche un sueño perturbador, una enorme estatua hecha de diferentes metales, cada uno representando una era y un imperio mundial. Y Daniel, lleno de sabiduría y guiado por el Señor, explica al rey: tú eres la cabeza de oro, que sería Babilonia, pero después de ti surgirá otro reino, inferior al tuyo, hecho de plata. Hermanos, este segundo reino, representado por el pecho y los brazos de plata, simboliza el imperio medo-persa. Los dos brazos simbolizan la alianza entre los medos y los persas, pero con una diferencia muy clara. El lado persa sería más fuerte y dominante, exactamente como el profeta había previsto. Ahora analiza conmigo otra visión. Daniel describe 4 bestias saliendo del mar, cada una representando un imperio. La segunda era un oso enorme, levantado de un lado y con 3 costillas entre los dientes. Esta imagen mostraba claramente el imperio medo-persa, y las 3 costillas simbolizaban las principales conquistas de ese reino tan temido. Después, Daniel tuvo otra visión impresionante. Ve un carnero con 2 cuernos, uno mayor que el otro, avanzando hacia el oeste, el norte y el sur, venciendo a todos sus enemigos. Luego aparece un bode veloz del occidente, con un cuerno enorme que ataca y derrota al carnero. La Biblia muestra que el carnero era el imperio medo-persa y el bode era Grecia, con el cuerno grande representando a Alejandro Magno. Así, no son detalles sueltos, sino una prueba clara de que Dios tiene todo bajo control y determina cuándo comienza y cuándo termina cada reino. Y lo interesante es que Dios levanta a reyes paganos en imperios para realizar sus planes, y así sucedió con Persia. Ella fue levantada para cumplir una misión definida, desempeñó un papel estratégico en el plan de Dios, pero también tuvo un límite determinado por el Señor. La Biblia no muestra al Irán, o más exactamente, a la antigua Persia, solo como una potencia militar o profética.
también presenta a esta nación como el escenario de un milagro impresionante. Un episodio que, detrás de las fiestas y los palacios, Dios levanta a una mujer simple e improbable para salvar al pueblo judío de la muerte cierta, y esa historia está en el libro de Esther. El escenario es Susa, la capital del Imperio Persa, en el reinado de Asuero, conocido como el rey Xerxes I. Después de un episodio de desobediencia de la reina Vasti, la Biblia cuenta que el rey manda buscar a todas las jóvenes más bellas del reino para elegir una nueva esposa. Entre ellas está Hadasa, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo. En el palacio, recibe el nombre de Esther y termina siendo elegida para ser reina sin revelar que era judía. Mientras tanto, surge en el gobierno un hombre lleno de maldad llamado Hamán, descendiente de los amalequitas, antiguos enemigos de Israel. Cuando se da cuenta de que Mardoqueo no se inclina ante él, planea algo para destruir a todos los judíos del imperio. Engaña al rey Asuero, obtiene un decreto y determina una fecha para exterminar a todos los judíos. El caos se apodera del reino y el pueblo entra en ayuno y clamor. Mardoqueo envía un mensaje urgente a Esther, pidiendo que interceda ante el rey. Pero hermanos, había una dificultad muy grande. En aquella época, quien entrara sin ser llamado a la presencia del rey podría ser condenado a muerte en esa misma hora. A pesar del riesgo, Esther decide actuar. Después de 3 días de ayuno, se presenta ante el rey y gracias a Dios, él extiende el cetro en señal de clemencia. Esther no actúa por impulso. Invita al rey y a Amán a 2 banquetes, y en el segundo banquete revela toda la conspiración contra su pueblo. Habla con mucha firmeza al rey. Si hubiéramos sido vendidos solo como esclavos, me quedaría callada. Pero quiero que el rey sepa que se ha decretado el exterminio de mi pueblo. En ese momento, el rey, indignado, manda ejecutar a Hamán en la misma horca que había preparado para el primo de Esther, Mardoqueo. Sin embargo, el peligro aún no había terminado. Una ley persa no podía simplemente ser cancelada. Por eso, Esther y Mardoqueo proponen una nueva orden, permitiendo que los judíos luchen para defenderse, y el día marcado para su muerte se convierte en un día de victoria y liberación. Hermanos, la historia de Esther nos enseña que cuando todo parece perdido, Dios puede usar a quien Él quiera. Aquella mujer simple, por ejemplo, en aquel imperio pagano, transformó una sentencia de muerte en una orden de vida, y Persia, una vez más, fue usada por Dios para preservar y guardar a su pueblo. Ahora, hablemos del destino final del Irán. La historia de Persia en las Escrituras es única e impresionante. Comienza en los orígenes de la humanidad, pasa por momentos de amenaza y de bendición, y vuelve a ser el centro del escenario profético en los últimos tiempos, esta vez como una enemiga declarada del pueblo de Dios. El profeta Ezequiel, en el capítulo 38, describe una batalla que ocurrirá en los últimos días, conocida como la batalla de Gog y Magog. Será una coalición de naciones bajo el liderazgo de Gog, el príncipe de la tierra de Magog, contra la tierra de Israel. Entre los aliados de Gog, la Biblia menciona claramente en Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, Persia, Cuche y Pute estarán con ellos. Aquí es donde todo comienza a volverse más interesante, porque los estudiosos entienden que esta profecía apunta al actual Irán, con aliados del norte de África y en territorios del Oriente y Asia. Muchos asocian a Rusia o a una alianza que involucra varios pueblos contra Israel. Es decir, esta coalición profética parece unir al Medio Oriente
África y Eurasia para una batalla contra Israel, un conflicto que parece cada día más posible en el panorama actual, con alianzas estratégicas, intereses nucleares y discursos inflamados, como hemos visto en las últimas semanas. Pero Ezequiel deja claro: Dios no permitirá que ese ejército gane. El ataque sucederá, pero será derrotado. La victoria no vendrá de los hombres, sino del Señor. Y así, todas las naciones reconocerán que es el Señor quien defiende y protege a la nación de Israel. Pero esa no es la última palabra para el Irán. Existe una profecía casi olvidada escrita por Jeremías, que no solo habla de juicio, sino también de esperanza y restauración. Mira lo que está escrito en Jeremías 49, versículos 35 y 39. Así dice el Señor acerca de Elam: quebraré el arco de Elam, que es su principal fuerza, pero sucederá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Observa qué interesante, hermanos. Fíjate en esta expresión, en los últimos días. Es decir, Dios no solo habla de juicio, sino también de una futura restauración. El Irán, incluso después de levantarse contra Israel y participar en una batalla profética, podría recibir una oportunidad de arrepentimiento y retorno a Dios. Esto nos muestra la profundidad y la belleza de la misericordia del Señor. Lo que estamos viendo hoy en las titulares no es solo política o economía, es profecía cobrando vida ante nuestros ojos. La Biblia jamás escondió el nombre de Persia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos su marca en el plan de Dios. Fue la tierra de Ciro, el libertador. Fue el escenario del milagro de Esther, y en los últimos días será parte de la batalla final. Pero quién sabe, también podría ser una tierra marcada por una gran restauración espiritual. Por eso, más que intentar entender todos los hechos, es hora de discernir el tiempo en el que estamos viviendo. Por más que el momento actual traiga miedo e incertidumbre, una cosa no ha cambiado y jamás cambiará. Dios está en el control y tiene un propósito detrás de todo. Amén. Entonces no pierdas más tiempo. Entrega tu vida a Jesús Cristo y comienza también a vivir de acuerdo con su palabra, porque así ningún mal puede alcanzarte. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares, y dejaré videos aquí en la pantalla. Elige uno de ellos. Estoy seguro de que edificarán tu fe. Yo te espero en el próximo video.